Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reforma tributaria ya llegó al Congreso. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó hoy la anunciada iniciativa que modificará normas que afectan a las personas naturales, empresas y a diversos productos. Les contaremos detalles del articulado y haremos un completo análisis con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Mercados financieros sin sobresaltos tras la posesión y los primeros anuncios del presidente Gustavo Petro. El mercado bursátil tuvo recuperaciones y el precio del dólar se redujo levemente. Les contaremos cuál es la percepción hoy en día de los inversionistas. Beneficios de compromiso ambiental. Nutresa, una de las grandes compañías del país, alcanzó un importante crédito bancario gracias a sus acciones en favor del medio ambiente. Les contaremos detalles en La Movida Empresarial. Arrancamos esta emisión con esta, que es sin duda la cifra económica del día de la que estaremos hablando por muchas semanas y meses. 25 billones de pesos y corresponde al recaudo esperado para el año 2023 con la reforma tributaria radicada hoy por el gobierno y que de ser tramitada y aprobada por el Congreso de la República, inclusive podría aumentar esta cifra. Según anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, esos ingresos se espera que vayan incrementándose progresivamente hasta llegar a unos 50 billones de pesos de aquí al año 2026, una vez entren en vigencia todas las modificaciones. Y es que la reforma tributaria fue radicada esta mañana y se convierte en la primera iniciativa de gran envergadura del nuevo gobierno que llega al Congreso para ser estudiada. Para analizar el articulado, los alcances, los cambios propuestos, hemos invitado a Signo Pesos a un experto, doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, buenas noches, encantado de estar con ustedes, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Ya vamos a entrar en detalle, doctor Mejía, pero en términos generales, ¿cómo le pareció el articulado? ¿Hay algo que lo tome por sorpresa o ya nos venía anticipando el gobierno con sus puntadas todo lo que al final salió? Pues Víctor, yo le diría que los elementos centrales de la reforma habían sido ya anunciados por el ministro designado. Realmente tal vez lo único que fue algo sorpresivo fue la introducción de un impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y óleo que pretende justamente aprovechar esta bonanza que estamos viviendo en materia de precios de esos commodities. Pero en general las medidas yo diría que están muy en línea con los anuncios que había hecho el gobierno y también muy en línea, diría yo, de entrada con varias de las propuestas que hemos hecho desde Fedesarrollo. Doctor Mejía, permítame usted un segundo, les quiero mostrar a nuestros televidentes el propósito, el objetivo de esta reforma tributaria para empezar este diálogo con usted. Así lo anunció el ministro de Hacienda. Ahora, los efectos fiscales que estamos viendo de estas reformas, estamos aspirando al año 2023 recaudar 25 billones de pesos adicionales, pero con el objetivo que a través de las normas de evasión que se estarán implementando gradualmente, además con las reformas adicionales en la DIAN para que sean efectivas y que es un proceso que ya está en curso, pero que falta consolidar plenamente. Logremos, digamos, al final del gobierno, los 50 billones de pesos anuales. ¿Okay? O sea, es un aumento gradual de 25 a 50 billones de pesos anuales. El impacto social de la reforma que se ha estimado por el Ministerio de Hacienda es realmente significativo. Estamos estimando que con esto podemos reducir la pobreza y la pobreza extrema en 4 puntos porcentuales. Básicamente a través de los gastos sociales que se hacen con estos mayores recursos y lo que es aún más sorprendente, los coeficientes de desigualdad se reducen significativamente precisamente porque los sectores de altos ingresos pagan más impuestos al mismo que esos recursos van para los sectores de bajos ingresos. Entonces, la estimación es que el coeficiente de Gini cambia de 0,54 a 0,51. ¿Cómo le parece, doctor Mejía, este primer anuncio del ministro Ocampo, que inicie el recaudo en 25 billones de pesos y lo aumentando hasta 50 billones de pesos y que toda esa plata sirva para reducir la pobreza y mejorar la desigualdad en el país? Pues mire, Víctor, lo primero es que tal vez usted ya habría escuchado que nuestra posición desde Fedesarrollo es que una reforma de 50 o 60 billones de pesos era inviable, no solamente porque iba a ser muy difícil lograr un acuerdo político, sino también porque considerábamos inconveniente en el contexto
de una desaceleración mundial, de una incertidumbre económica, una reforma sustancial. Pues la realidad ha aterrizado justamente a estas cifras de 25 billones de pesos, que seguramente serán muy similares en los próximos años, o incluso tal vez un poquito más bajas, porque una parte importante, vuelvo a decirlo, depende de los impuestos a las exportaciones de petróleo, oro y carbón, que no sabemos cuánto tiempo va a durar ese boom de commodities. Y en ese sentido, pues una reforma más razonable desde el punto de vista del alcance, que seguramente, pues como lo ha dicho el ministro, tendrá impactos importantes en materia de progresividad. Tal vez se deja por fuera la discusión de crecimiento económico, de competitividad, que también creo que es muy importante. No creo que esta reforma sea anticrecimiento, pero sí es fundamental no solamente hablar desde el punto de vista de política económica, no solo de reducción de pobreza y desigualdad, sino también cómo la reforma tributaria puede impulsar justamente el crecimiento económico del país. Es decir, lo que usted me dice cuando el ministro dice arrancamos en 25 y vamos subiendo a 50, ahí están matizando, ¿no?, la propuesta frente a lo que se decía en campaña. Sí, porque además buena parte de lo que dice el ministro que se va a lograr o alcanzar en el mediano plazo de 50 billones de pesos dependen de medidas que en el papel pueden estar, pero que pues justamente dependerán de esa capacidad de la DIAN para reducir la evasión e ilusión. Claro. Para los inversionistas, para los tenedores de deuda pública, realmente lo que cuenta son los cambios de las bases gravables, los cambios de tarifas, y eso es lo que estamos con una reforma pues, de 25 billones de pesos, que es 1.7 del PIB, que es una reforma, digamos, muy normal para los estándares del país. Entiendo. Empecemos, doctor Mejía, con el tema personas naturales. Volvamos a mirar lo que dice el ministro Campo, los principales cambios en la tributación de personas como usted o como yo, veamos. Hay un solo ingreso que es el consolidado, lo que uno tenga de todas las fuentes, y eso quiere decir pues de salarios, de pensiones, de ingresos de dividendos, ganancias ocasionales, ingresos como trabajadores independientes, o sea, todos los ingresos suman por igual, ¿okay? Se tratan igualmente y son sujetos a la escala progresiva que tiene la tributación. Doctor Mejía, ¿qué entiende usted en este cambio? Porque actualmente, digamos, mañana empiezan las temporadas de declaraciones de renta para personas naturales y existen como unas cédulas donde identifico tal ingreso es laboral y ahí tengo una tarifa, tal ingreso es una ganancia ocasional y tengo una tarifa, tal ingreso es por dividendos y tengo una tarifa diferente. ¿Cuál es el cambio frente a lo que tenemos hoy? Pues mire, yo creo que está muy bien planteada esta idea, Víctor. Básicamente lo que pretende es tener equidad desde el punto de vista de tratamiento de los distintos ingresos que puede tener una persona. Una persona puede tener ingresos laborales, que son la gran mayoría de colombianos, ingresos de capital, puede tener ganancias ocasionales o ingresos pensionales. Cada uno tiene una cédula distinta actualmente en el tratamiento tributario y puede tener tarifas diferenciales de tributación. Lo que pretende este cambio es justamente unificar esas tarifas y decir, bueno, existe una sola cédula para todas las personas independiente de cuál es la fuente de la generación de ese ingreso. ¿Para qué? Para darle un tratamiento equitativo y que una persona que tenga rentas laborales mensuales de 20 millones de pesos tenga el mismo tratamiento que una persona que tiene rentas de capital mensuales de 20 millones de pesos. Doctor Mejía, entonces, para citar un ejemplo, si yo me llego a ganar una lotería, ¿sí?, le sumo esa plata a mi ingreso laboral y si de pronto tengo por ahí una ganancia ocasional por la venta de algún bien, sumo también esa ganancia ocasional como a un mismo paquete, a una misma bolsa, y todo eso tendrá una misma tarifa de tributación. Con algunos detalles específicos. La idea general es esa, Víctor, pero por ejemplo, para el caso de ganancias ocasionales producto de una venta de un inmueble, también hay algunos tratamientos diferenciales desde el punto de vista del tamaño de esa ganancia ocasional. Así que no es tan sencillo, no es que todo vaya a sumar y todo vaya a la misma tarifa, pero es el espíritu de lo que se está haciendo, eliminar de alguna manera esa gran cantidad de cédulas que tiene en Colombia y tratar de unificar esas diferentes fuentes de generación de ingresos para propósitos tributarios en el país. También se habla de eliminar algunos beneficios que tienen hoy las personas naturales a la hora de declarar renta y que por eso los que hoy tienen ingresos mensuales a partir de 10 millones de pesos, digamos, van a tener un incremento en el pago del impuesto de la renta. Sobre todo sobre esas personas recaería gran parte de la reforma tributaria. Y por eso mismo dice el gobierno que quienes hoy se están ganando por debajo de 10 millones de pesos, la tributación aparentemente queda igual que en este momento. ¿Cómo ve eso, doctor Mejía, que los que pongan más sean quienes tengan ingresos a partir de 10 millones? Pues mire, yo creo que es positivo porque aumenta la progresividad de nuestro estatuto tributario. ¿Qué es la progresividad?
es que quienes ganan más paguen proporcionalmente más. Una aclaración, Víctor, no se están eliminando beneficios tributarios para las personas, lo que se está haciendo es limitando esa capacidad de tener deducciones o exenciones por parte de las personas. Hay unos límites que actualmente existen definidos en unidades tributarias de valor tributario y esos se van a reducir sustancialmente. Es decir, las personas pueden continuar ejerciendo sus diferentes beneficios como los aportes a las cuentas AFCs, los aportes obligatorios de pensión y demás, pero todo va a tener un beneficio que es más bajo que lo que tenemos actualmente. Eso que hace que las personas de más altos ingresos, que justamente son las que más utilizan este tipo de beneficios, pues tengan una tarifa de tributación un poco más alta a la que tienen actualmente. Es decir, se mantienen beneficios para los de ingresos más altos, pero hay ciertos límites, ciertos topes. Doctor Mejía, veamos esto que dice el ministro Ocampo sobre el nuevo impuesto a las pensiones. En el caso de las pensiones se incluyen en el sistema tributario como un ingreso adicional, nuevamente las de más de 10 millones mensuales, y que de acuerdo con nuestro análisis solo afecta al 0.2%, o sea, al 2 por 1000 de las personas que están pensionadas en Colombia. O sea, son pensionados realmente con grandes beneficios en materia de tributación el día de hoy. Esta misma propuesta, doctor Mejía, o algo parecido, se había planteado hace un año más o menos en la reforma tributaria del exministro, un poco más de un año, del exministro Carrasquilla. ¿Cree usted que ya hay ambiente político para entender que de pronto estas personas que tienen este tipo de pensiones son colombianos, digamos en términos generales, afortunados en este momento por su nivel de ingresos? Pues ojalá, Víctor, esa es otra propuesta que también hemos hecho nosotros desde FEDesarrollo. De hecho, nuestra propuesta era un poquito más ambiciosa y era incluir todas las pensiones como un ingreso laborable. Eso no quiere decir que todas las pensiones deberían estar sujetas de impuestos, sino que tributarían a las tarifas generales, es decir, estarían los mismos rangos exentos y empezarían a tributar pensiones por encima, por ejemplo, los 4 millones de pesos con tarifas pequeñas. En este caso, el gobierno plantea algo menos ambicioso, que es pensiones de más de 10 millones de pesos deberían empezar a tributar. Me parece algo muy razonable, muy equitativo, por supuesto, porque no hay que olvidar, Víctor, que apenas un 25% de los adultos mayores en Colombia tienen acceso a una pensión, muchas veces subsidiada. Así que es un tema también de equidad tributaria, de justicia, y por supuesto tampoco son cifras confiscatorias, son tarifas, digamos, bastante pequeñas que empezarían a darse en este tipo de pensión. Una última pregunta para cerrar el tema personas naturales. Impuestos a los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, la tarifa arranca en 0,5%. ¿Cómo le parece? Pues también en línea con lo que habíamos propuesto desde FEDesarrollo, Víctor, y perdón ratificarme por esto, porque quiero hacer un poco también las comparaciones de nuestras propuestas. Pues nosotros habíamos hablado, Víctor, de un impuesto al patrimonio arrancando con patrimonios líquidos netos por encima de los 1.000 millones de pesos, permitiendo que las personas puedan deducir el valor de la vivienda. Y el gobierno arranca, digamos, con un patrimonio más alto, 3.000 millones de pesos, también permitiendo que las personas puedan deducir hasta 500 millones de pesos del valor de la vivienda principal. Así que también es una medida que no recauda mucho, pero que por supuesto es importante desde el punto de vista de progresividad y de equidad tributaria en el país. Doctor Mejía, vamos a hacer una pequeña pausa, espéreme unos segunditos, porque volveremos con el análisis de los cambios más importantes al sector corporativo. Ya volvemos. Continuamos en Signo Pesos analizando la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro. Ya nos había adelantado el doctor Luis Fernando Mejía que lo sorprendió tal vez un nuevo impuesto a empresas que tienen que ver con el petróleo, con el oro y con el carbón. Vamos a ver lo que dijo exactamente el ministro de Hacienda y ya volvemos con el análisis de FEDesarrollo. Y debo decir, proponemos unos impuestos específicamente como una contribución especial del sector de petróleo, carbón y oro, que son sectores mineros muy importantes en nuestra exportación, pero que tienen unos altísimos precios internacionales, para que parte de ese beneficio de altos impuestos, de altos precios, se capture para el fisco nacional. Entonces vamos a hacer una propuesta básicamente de impuesto a la exportación de esos tres productos sobre un excedente, digamos, por encima de un nivel base de precios que se considera rentable para eso. Doctor Luis Fernando Mejía, ¿cómo puede interpretar usted este nuevo impuesto? ¿Por qué no nos ayuda a entenderlo?
Pues Víctor, mire, en algunos países a nivel mundial, por ejemplo, recientemente en el Reino Unido, se han venido introduciendo una serie de impuestos especialmente al sector minero energético para tratar de alguna manera disminuir las presiones fiscales en el contexto justamente de unos 2 años ya prácticamente en donde el sector petrolero se ha visto beneficiado especialmente por precios altos y también, por supuesto, el sector del carbón y el oro, entre otros metales preciosos y commodities básicos en Colombia. En el país ha pasado exactamente lo mismo, hemos tenido un boom de petróleo. Usted recordará pues justamente hace pocos días los excelentes resultados de Ecopetrol, que básicamente se deben no a un aumento en la producción, sino especialmente al aumento de precios que ha generado unos dividendos realmente bastante altos. En ese sentido, tiene de alguna manera racionalidad económica poner algún impuesto a las exportaciones por encima de ciertos umbrales. Por ejemplo, para el caso del petróleo, la propuesta es que cuando el precio exceda $48 por barril, se podría cobrar un impuesto sobre el valor exportado por encima de ese precio básico de referencia. Yo creo que en el Congreso seguramente se irán a discutir esos umbrales. No me sorprendería si en esa negociación se sube un poquito ese precio, que no sea 48, sino $60, pero tiene sentido desde el punto de vista justamente de quienes se han visto beneficiados, por supuesto, por un boom muy positivo en materia de precios, pues que contribuyan en este contexto frente a las necesidades sociales que tiene el país. Pero ahí podría venir una buena tajada de la tributaria, por lo menos si el petróleo se mantiene en $100, porque si usted me dice el umbral arranca en 48, hay un diferencial ahí como de $50 más o menos, sobre eso aplicaría el 10%, seguramente ahí entraría una buena plata, ¿no? Pues mire, los 25 billones, prácticamente 7 vienen justamente de esta medida, así que es una medida realmente sustancial desde el punto de vista de recaudo. Ahora bien, ahí tengo mis dudas frente al mediano plazo, porque cuando el gobierno presenta las cifras de mediano plazo, digamos llegando hasta el 2033, pues también incorpora ese rubro como una fuente de ingresos en esta reforma. Yo creo que eso no es tan claro porque, pues como usted bien sabe, Víctor, hay mucha incertidumbre sobre el precio del petróleo y los diferentes commodities. No sabemos si en 4, 5, 6 años, pues Colombia estará disfrutando de precios tan altos como los actuales. Así que yo diría que es una medida muy transitoria, razonable desde el punto de vista de una necesidad de buscar recursos fiscales, pero que no la incluiría yo como una fuente permanente de recursos, especialmente por esa volatilidad de los mercados de los commodities básicos a nivel mundial. Claro, nadie sabe para dónde va el petróleo y más, y sobre todo después de 3, 4 años en adelante. Doctor Mejía, miremos este otro apunte del ministro de Hacienda sobre la eliminación de gabelas o de ciertos beneficios que cuentan o que tienen hoy ciertos sectores productivos de nuestro país. En el caso de las empresas, digamos, lo que hacemos es eliminar una cantidad de beneficios tributarios muy específicos para ciertos sectores, incluso desde el punto de vista de equidad. O sea, estamos buscando que todas las empresas tengan realmente el mismo sistema de tributación y no están plagados de beneficios específicos como existe en nuestra legislación. Dicho sea de paso, esto además va a mejorar la eficiencia del sistema. No se tiene que haciendo la eficiencia porque va a ser mucho más fácil para la DIAN poder, digamos, hacer el análisis y evitar, por ejemplo, que alguien reclasifique un ingreso de un sector a otro para propósitos de bajar su tributación. Y además, para limitar los beneficios, estamos estableciendo, con algunas excepciones, un límite de 3 puntos porcentuales de la renta líquida a lo que se puede, digamos, se puede utilizar como beneficios tributarios. Que es una norma, dicho sea de paso, que es muy similar a la que tiene Chile. Doctor Mejía, con esta medida, ¿cuáles sectores perderían sus beneficios tributarios? Pues mire, Víctor, cuando usted hace el listado de los beneficios tributarios que tienen las empresas, realmente es bastante amplio, pasando de temas relacionados con los hoteles, la agricultura, más recientemente la economía naranja, hasta temas relacionados como, por ejemplo, como las inversiones que se hicieron en su momento a raíz del desastre del Nevado del Ruiz. Así que realmente el listado es muy amplio. Yo creo que es una buena noticia que después de tantas discusiones el gobierno otra vez ponga sobre la mesa la eliminación de esas exenciones. Usted recordará también que en la fallida reforma del ministro Carrasquilla también se había propuesto esto y eso al final no tuvo viabilidad.
Es una propuesta ambiciosa y creo que va en la dirección correcta de lo que mencionaba el ministro, de tener una equidad desde el punto de vista de tratamiento de los diferentes sectores económicos y no pensar como lo tenemos actualmente, que la tarifa efectiva de tributación, es decir, cuánto terminan realmente pagando las empresas en materia de impuestos, depende de cuál es su capacidad de lobby en el Congreso para buscar algún tipo de exención o deducción tributaria. Así que me parece un paso muy importante y ojalá pues hacia allá se continúe en este debate de tratar de tener un tratamiento mucho más equitativo en materia de las empresas en el país. Doctor Mejía, pues el tiempo es muy corto, ¿no? Para hacer un análisis completo de la reforma tributaria. Seguramente tendremos más espacios para hablar tema por tema, pero hay otras cosas, ¿no? Impuestos a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, plásticos de un solo uso. También vi por ahí algo relacionado con el carbón. También vi impuestos, por ejemplo, para que las empresas, plataformas digitales como Netflix, Spotify, en fin, tengan algún tipo de tributación sobre sus rentas en Colombia. El resto de la reforma tributaria, ¿cómo le ha parecido esas otras cosas que no hemos analizado? Yo creo, Víctor, que tienen elementos muy estructurales. Usted ya hizo un listado bastante exhaustivo de cosas que también nosotros habíamos propuesto. Realmente creo que son iniciativas que no generan mucho recaudo, pero que dan señales importantes desde el punto de vista de política pública. Por ejemplo, los impuestos saludables realmente es una medida que pretende justamente darle más información y desincentivar marginalmente el consumo de algunos alimentos que pueden ser y bebidas que pueden ser perjudiciales para la salud. Lo mismo el impuesto al carbono. En Colombia el carbón estaba excluido del impuesto al carbono. No tiene ningún sentido eso y justamente esta reforma está corrigiendo ese problema para dar también señales de una transición energética y tratar de reducir, por supuesto, el consumo de combustibles fósiles. Así que realmente elementos que no son determinantes desde el punto de vista del recaudo tributario, pero que sí son muy importantes, de nuevo, desde el punto de vista de señales de política pública para lo que se quiere, desde el punto de vista de salud y, por supuesto, también de transición energética. Una muy cortica, si pudiera, doctor Mejía. ¿Será que esta reforma sí tiene chance? ¿Si hay ambiente político por las cosas que tiene? Pues mire, Víctor, tal vez la única preocupación que tengo es que esta fue una reforma que se radicó sin un debate previo, así que no sé qué tan consensuada estará con los partidos políticos. Ojalá se haya hecho un trabajo importante justamente de lograr esos consensos para evitar pues, que esta reforma salga muy distinta de cómo se presentó. Yo creo que en el debate seguramente se van a diluir algunos elementos, como por ejemplo la tributación de las personas. Seguramente hará un debate muy importante sobre los impuestos a los alimentos y bebidas que no son saludables. Y entonces es posible que la reforma salga con un monto inferior al que ha presentado el gobierno, pero ojalá pues en ese debate no se diluya mucho el impacto de una reforma que por supuesto consideramos es importante y absolutamente necesaria. ¿Saldrá peluqueada esta reforma según espera FEDesarrollo, como con todas, no? Doctor Mejía, muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, Víctor. Como le digo, habrá que hablar mucho más sobre estos temas. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, Víctor. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Sin duda el tema más importante para lo que resta del año. En más información, la ministra de Agricultura, Cecilia López, tuvo hoy un encuentro con los representantes de la FAO en Colombia. Tras el diálogo, anunció acuerdos que impulsarán el desarrollo agrario de nuestro país. Veamos. Y creo que de aquí saldrá un apoyo FAO, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Colombia, que se va a traducir en que Colombia sí puede hacer la gran potencia en producción de alimentos, lo puede hacer de manera sostenible, con equidad y dentro del contexto de la paz. Ministra, ya dentro de la reunión se especificaron algunas cosas que son para un corto plazo y que va a empezar a haber ya unas reuniones técnicas con equipos y con expertos que van a venir del exterior a impulsar a Colombia. Uno de los más importantes, y yo sé que el país está esperando esto, tiene que ver con el futuro de un posible IDEMA. He pedido una cooperación porque Brasil es un país que en América Latina ha encontrado una fórmula eficiente para esta forma de llegar, de que las cosechas de los productores puedan jugar el papel en términos de comercialización que se espera. He pedido ayuda, me han ofrecido un apoyo inmediato, cosa que nos va a empezar a resolver un problema que en general el sector agropecuario está esperando una decisión del gobierno. Y también en temas críticos en donde la FAO ha tenido experiencia, he pedido que me ayuden a entender las grandes barreras que estoy seguro nos van a ayudar a tener unas estrategias mucho más eficientes en el corto plazo. Están muy activos los funcionarios del nuevo gobierno. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia en tasas de pobreza extrema frente a nuestros países vecinos. Ya volvemos. Y a esta hora llega Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, adelante con su noticia para hoy. Bienvenido.
Buenas noches, hoy voy a hablarle de la importancia de tener buenos indicadores ambientales para que las empresas alcancen créditos y se lo ilustro con un caso y es el de la financiación que Nutresa recibió por parte de Bancolombia de 300.000 millones de pesos que está atada al cumplimiento de indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bajo ese esquema, el cumplimiento de metas lleva a mejores condiciones en tasas a lo largo de la vida de estos créditos y es importante porque deja ver el esfuerzo de las empresas para avanzar en el cumplimiento de indicadores relacionados con economía circular. Y en eso es importante el uso y disposiciones de los empaques y del impacto que estos causan en el ambiente. Así plantea dentro de su plan Nutresa que hacia el año 2030 el 100% de los empaques sean reciclables, reutilizables o compostables. Con eso, la compañía ha propuesto reducir al año hacia el 2030, que le decía, un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en sus operaciones y esa regeneración de los ecosistemas para conservar la biodiversidad. Y para las entidades financieras, ya para terminar, los desembolsos de este tipo que se hacen son cada vez más repetitivos. Bancolombia, por ejemplo, espera al año 2030 llegar a unos 500 billones de pesos desembolsados bajo criterios ambientales, sociales y también de gobierno corporativo. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.307 pesos con 9 centavos, cayó 30 pesos con 19 centavos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 1,65%. Se ubicó en $96 con 49 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.195.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo jornada positiva, 2,54% de ganancia. La acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá, sin dividendo, con un incremento del 5,90%. La acción que más cayó, Grupo Sura, retroceso del 1,66%. Como acaba usted de ver, tras la posesión del presidente Gustavo Petro, no hubo grandes sobresaltos ni efectos negativos en los mercados financieros de nuestro país. De esto nos habla Gregorio Gandini, analista de mercados. El día de hoy estamos muy a la expectativa de la reacción del mercado ya una vez llevada a cabo la posesión de Gustavo Petro como presidente el día de ayer. Lo que se notó en el aumento, digamos, aumentó el índice, el Colcap, mostró reacción positiva, el dólar también, reduciendo la tasa de cambio, y adicionalmente pues tuvimos la acción de Ecopetrol ganando terreno de nuevo, que era uno de los temas también muy relevantes a tener en cuenta y a ver ahí. Los bonos, los de convencimiento a julio de 2024, también la tasa aumentando. Entonces digamos que empezamos a ver ahí varios contextos. Yo pienso que los más representativos han sido en este momento las acciones y el dólar. Estos contextos de mercado lo que nos muestra es como básicamente que ya estaba descontada la llegada de Petro. Creo que inclusive antes de haber tenido toda el discurso y demás, lo que había era mucho ruido detrás en el mercado. Ese ruido pues por supuesto pone muy nerviosos a los inversionistas y lleva, digamos, como a tomar decisiones precipitadas entre un lado y el otro. Entonces, en ese orden de ideas, pues también es relevante ver que ya como que el mercado decide iniciar con más calma la semana, más a la expectativa de qué reformas van a venir, qué pasa con la reforma tributaria que se va a poner hoy. Ese va a ser uno de los temas que se van a seguir muy de cerca, discusión sobre el presupuesto, y ya pues en blanco y negro qué va a hacer cada ministro. Particularmente relevante, digamos, que a pesar de la polémica que generó el nombramiento de la ministra de Minas, la acción de Ecopetrol sigue recuperándose y pues yo creo que también hay una expectativa muy fuerte alrededor de cualquier medida que la ministra vaya a tomar, precisamente por toda la polémica alrededor de su nombramiento. Entonces digamos que estos son algunos hechos relevantes a tener en cuenta. Yo siento que este aumento del mercado es más como una expectativa de que ya descontaron la noticia, ahora quieren ver qué va a suceder. Es lo que queremos ver en blanco y negro, qué son estas medidas, cómo se van a llegar, cómo a los objetivos y demás. Una cosa que también pienso transmitió mucha tranquilidad al mercado ayer fue el discurso en sí del presidente Petro, que fue un discurso de un tono muy bajo, muy tranquilo, muy mesurado, y que no dio ninguna sorpresa para ningún lado. O sea, digamos que se refirió a los temas en su enfoque y en lo que ha dicho siempre, y
digamos que lo hizo de una forma mucho más tranquila, más sosegada, y pienso que eso se transmite en general, digamos, con todo el simbolismo y cosas que hizo, pero en general, digamos que no fueron muchas sorpresas. Pues seguiremos pendientes del movimiento de los mercados. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Uno de los objetivos de la reforma tributaria es la de reducir la pobreza. Y el ministro José Antonio Campo presentó hoy este comparativo para evidenciar lo mal que está Colombia en términos de pobreza extrema. Bolivia tiene una tasa del 12,9%. Después está Colombia, 9,5, 9,6% aproximadamente. Ecuador más abajo, 8,9%. Brasil, con el 6,5% de su población. Costa Rica, 5,8%. Paraguay, 4,8% y Perú 2,9% de su población en condición de pobreza extrema. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.